Hola, mis estimados hermanos y amigos, he resucitado. Estoy de nuevo para seguir grabando para ustedes y con la esperanza siempre de conquistar algún corazón para el Señor Jesucristo. Hoy lo que voy a compartir es un tema, por supuesto, son estudios doctrinales que nos ayuden a comprender mejor cuál es nuestra situación en la vida, cuál es el propósito de la vida, en fin, dar a conocer aquellos temas que de alguna manera descuidamos repasar para poder mantener el rumbo de nuestra vida espiritual. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte de Jesucristo. ¿Descendió Cristo al infierno cuando Él murió? Bueno, trataré de presentar una parte. Ya he hablado en otra ocasión acerca de esto, pero como he dicho, seguiré hablando diferentes aspectos que ofrecen alguna dificultad para poder entender. Hay quienes creen que el pecador, después de pasar de esta vida, tendrá otra oportunidad para ser salvo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos permita entender mejor lo que vamos a estudiar. Oremos. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, por concederme la vida nuevamente. Aquí estoy para seguir platicando, hablando. Hoy, cuando las pantallas de la televisión o de los teléfonos o de los iPads están saturados de muchas cosas, te ruego, Señor, que tú me ayudes para que pueda hacer todo lo mejor para seguir hablando del plan de salvación y en la debida interpretación presentar lo que enseña tu palabra respecto a ciertos temas que se presentan en las Escrituras. Dios, guíame. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, les decía que hay quienes piensan que cuando termina su vida tendrán todavía una oportunidad de salvación. De entrada quiero decir que en las Escrituras no hay lugar para pensar en una segunda oportunidad después de muerto. Pero por eso es que vamos a presentar este tema para poder dejar claro este asunto. Dicen que al morir los pecadores van al mundo de los espíritus y allá se les predica de nuevo el Evangelio. Por supuesto, eso es lo que algunos piensan cuando leen ciertos pasajes de las Escrituras. Entonces, vamos a hacernos algunas preguntas en esta ocasión. El profeta David o el rey David habló de la resurrección de Cristo. Y él dijo en Hechos 2:31 que su alma no fue dejada en el infierno. Por eso nuestro tema es, ¿fue Cristo al infierno? En primer lugar,
bueno, no hemos estudiado de forma amplia este asunto del infierno, pero también quiero dejar por sentado, y luego lo estudiaremos más adelante, qué es el infierno. Y hoy también vamos a averiguarlo, pero de forma más amplia en otro tema. Entonces, decía que el rey David habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Lo dice Hechos 2:31. Ahora, la palabra traducida aquí como infierno es la misma que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 55. Se traduce allí como sepulcro. De modo que cuando el rey David escribió diciendo que su alma no fue dejada en el infierno, está diciendo no fue dejada en el sepulcro, es decir, su cuerpo no fue dejado ahí. Ahí dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, tanto es así que al margen de Hechos 2:31, en vez de decir infierno, se da la palabra sepulcro. Este texto dice que Cristo no fue dejado en el sepulcro, sino que pues resucitó. Él resucitó de entre los muertos. Ahora, los apóstoles nunca enseñaron que Jesús fuera a un lugar de tormento al morir. Y menciono esto porque la fraternidad cristiana, es decir, muchos cristianos afirman de que el pecador inmediatamente va al sepulcro para sufrir el castigo, es decir, ya como si ya fue juzgado y ya está listo, y entonces va a sufrir, y dicen el castigo eterno, en el sentido de estar sufriendo. Ahora, ¿qué enseñaron entonces los apóstoles acerca de Cristo después de la muerte? Bueno, vamos a ver qué nos dice Hechos 2:22 al 24 y el versículo 32. Dice la escritura, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis. Este es el discurso de Pedro. Y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Es decir, ya sin ningún dolor de ninguna herida. Porque ¿qué herido no sufre el dolor de una herida después de 2 días? No hay nadie.
Pero Jesús resucitó al tercer día y suelto los dolores de la muerte, ¿verdad? Por cuanto era imposible ser detenido de ella. Entonces Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Pedro está diciendo, yo soy testigo de lo que allí ocurrió. Entonces, hermanos queridos, Cristo no fue dejado en el sepulcro. Y su promesa de que le aman, para los que le aman y le sirven, es porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. Así que en el caso de Cristo, si Él murió y resucitó, entonces también esto nos asegura a nosotros que al morir, si hemos muerto en Cristo, resucitaremos con Él. Ahora preguntémonos otra vez, para seguir adelante en este asunto, en este tema. ¿Debiera practicarse el bautismo por los muertos? Primera de Corintios 15:29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, resulta que hubo personas que posterior a la muerte de Cristo se bautizaban por los muertos. Entonces, en este pasaje, Pablo habla de una práctica equivocada por la cual algunos cristianos eran bautizados por algunos parientes, los familiares, como pasa en el presente. Yo me bautizo, pero mis padres no se bautizaron, y entonces, como no se bautizaron, yo me bautizo por ellos. Eso es más o menos, eso es no más o menos, eso es lo que ocurría. Así que algunos cristianos eran bautizados por algunos parientes o amigos que habían muerto y que no habían sido bautizados durante su vida. Entonces, asumían que esos parientes o amigos se salvarían sin una decisión de parte de ellos. Pablo no está presentando ninguna posibilidad de salvación después de la muerte de una persona. Si yo no puedo bautizarme para que otro sea salvo. El que quiere ser salvo debe aceptar personalmente a Cristo, arrepentirse y confesar sus pecados para que el bautismo le beneficie y pueda ser salvo. Entonces, la muerte marca el fin de la oportunidad de la salvación. Escuche bien esto, mi estimado hermano y amigo. La muerte marca el fin de toda oportunidad de salvarse. Salmo 49, 7 al 9. Escuche, tengo mi Biblia aquí. Entonces, dice Salmo
49, 7 al 9. Dice así: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se harán jamás. Y que vivirá adelante para siempre y nunca vea la sepultura. Vuelvo a repetir lo último, porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Que viva adelante para siempre y nunca vea la sepultura. Bien, entonces vemos aquí que la muerte marca, le dije, el fin de toda oportunidad de salvación. Ni aun los hombres más justos podrán salvarse o salvar a otros, sino solamente a ellos mismos. Ezequiel 14, 14 y 16. Bien, entonces, ¿de qué trata Pablo en Primera de Corintios? Capítulo 15, el versículos 3 y 4. Dice Pablo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bien, en este capítulo, mis queridos, el tema de Pablo no es el estado del hombre en la muerte, ni la posibilidad de una segunda oportunidad de salvación después de la muerte. El tema es la certeza de la resurrección. Pablo estaba mostrando que Jesús había resucitado, que no estaba muerto. Entonces su siguiente punto fue que la resurrección de Cristo es la seguridad de los que en Él creen, también serán levantados. Eso es, que los que en Él creen también serán levantados de entre los muertos. Y entonces, y cierra su razonamiento diciendo lo que encontramos en 1 Corintios 15, 22 al 24, donde Pablo dice: así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Esto me gusta porque presenta el orden. Siempre me preguntaba en qué orden ocurrían las cosas. En cuanto a la resurrección, quién es primero y quién es después. Bueno, dice aquí que más cada uno en su orden. Cristo, las primicias. O sea, Cristo es la primicia, porque Él es el primogénito en todo, aunque nosotros sabemos que antes de Él hubo otros que resucitaron, como Moisés, por ejemplo. También
a quienes él resucitó, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, en fin. Entonces hubo otros que resucitaron, pero Pablo dice, Cristo, las primicias, también están los que resucitaron con él. Esas son las primicias. Luego dice, los que son de Cristo. Así que primero él, luego los que son de Jesús. ¿Cuándo? Cuando él venga por segunda vez. Y luego dice el fin. Luego será el fin. ¿Cuándo? Cuando hayan ocurrido, después de la primera resurrección, 1000 años después, habrá una segunda resurrección y allí será el fin, en donde aquellos que no hayan hecho la voluntad de Dios van a resucitar para volver a morir y pagar así conforme a sus obras. Ahora, cuando entregará, dice, el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Este perrito interrumpió nuestra conversación. Pero bien, sigo adelante. Perdonen esa interrupción del perrito. Ahora, ¿cómo fue predicado el Evangelio a los muertos? Porque se ha hablado acerca de esto y que Jesús al morir fue a predicar a los muertos. Primera de Pedro 4:6, porque como Cristo dice fue al infierno, en realidad Cristo fue a la tumba. Entonces, ¿cómo fue predicado el Evangelio a los muertos? Primera de Pedro 4:6 dice, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Eso de ser juzgado en carne significa ser juzgados mientras están vivos, mientras la persona vive. De eso se trata, mientras la persona está viva. ¿Ve? Entonces, esto da la impresión de que el Evangelio fue predicado a los muertos. En realidad, ¿qué es lo que dice el texto? Leamos este pasaje con la siguiente explicación. Vamos a intercalar una palabra entre paréntesis. Así que vamos a leer, por esto también ha sido predicado, paréntesis, en el pasado, cerramos paréntesis, el Evangelio a los, paréntesis, que ahora están, cerramos paréntesis, muertos. Así que el Evangelio se les predicó a los que un día estuvieron vivos y mientras estuvieron vivos se les predicó, pero ahora están muertos. Entonces, esas personas a quienes fue predicado el Evangelio estaban vivos. Estaban vivos. Cuando les fue predicado el Evangelio. Entonces, se les predicó, pero ahora están muertos. Ahora, ¿es posible predicar a los muertos? Porque la Biblia dice los muertos, porque la Biblia dice los muertos nada saben. Su memoria es puesta
en olvido. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 15, verso 5. Entonces, no es posible pensar que Jesús en su muerte haya ido a predicar a estos muertos. No, no es posible. Entonces, ¿cómo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Que es otra cosa que aparece en 1 de Pedro 3, 19 y 20. Espíritus encarcelados en este caso, ya aquí ya no estamos hablando de aquellas personas a quienes se les predicó. Ahora estamos hablando de otros. Dice, Cristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas personas, es a saber, 8 personas, fueron salvos por agua. Entonces, aquí tenemos que dice que en el tiempo de Noé. Así que Cristo les predicó a los antediluvianos a través de Noé. El Espíritu de Dios tomaba a Noé y él hablaba, él les predicaba. Entonces la Biblia no enseña el concepto de espíritus desencarnados. No, la Biblia no enseña eso. El espíritu o el término espíritu se usa a veces para significar a una persona. Créanme que yo vine a entender mucho después esto de que almas somos todos, pero que también a menudo en la Biblia trata de espíritus a las personas. Por ejemplo, 1 de Juan 4:1. A ver si lo entiendes. 1 de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu. ¿Cómo es eso? No creáis a toda persona. Y también 2 de Timoteo 4:22. Ahí se habla donde Pablo dice que Cristo sea con tu espíritu. O sea, Cristo sea contigo, quiere decir Pablo. Ahora, Pedro está declarando que Cristo predicó a los antediluvianos en los días de Noé. Estaban en la prisión del pecado. Mediante Noé, el Espíritu Santo fue y predicó, y por medio del ministerio de Noé. Entonces la provisión alcanzada en el Calvario fue ofrecida a los antediluvianos también. Hermanos queridos, en realidad jamás se hizo otra provisión mediante la cual los hombres pudieran escapar de la prisión del diablo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Concluyo. La Biblia no dice que Cristo en persona predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí se habla también de demonios que han sido encarcelados en lugares celestes, como dice la Escritura, ¿verdad? Sino que él predicó mediante el Espíritu Santo usando el ministerio de Noé. Génesis 6:3, donde la Escritura dice, y mi espíritu no contenderá más con el hombre. Segunda de Pedro 2:5, también. Entonces, dice, y espíritu encarcelado se refiere también a hombres, mujeres en vida. Ni un solo texto
en toda la Biblia habla jamás de que el infierno, lago de fuego, sea una prisión. No, el lago de fuego no es una prisión. Entonces el ministerio de Cristo fue bien bosquejado por Isaías cuando dijo: yo Jehová te he llamado en justicia y te daré por la mano, te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de la gente, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Mis amigos, la puerta de la salvación está ahora abierta. Eso es, ahora está abierta. Mañana será demasiado tarde. Mañana es muy tarde. Después de la muerte no habrá más oportunidad de salvación, porque el sepulcro, dice, no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. Eso está también en Isaías capítulo 38, verso 18. Mis amigos, Jesús no fue a predicar a los muertos cuando Él murió. Él estuvo allí, su cuerpo estuvo allí, y el Espíritu de Dios vino y lo resucitó. Y los ángeles le hablaron diciendo: Hijo de Dios, levántate, tu Padre te llama al tercer día. Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo, que has estado pendiente de este estudio que he compartido contigo. Estaré haciéndolo de la manera más sencilla posible. Que Dios te bendiga.